Bienvenidos a un nuevo programa de Confiligal Televisión. La tecnología está transformando nuestra forma de vivir, eso es un hecho. Todos pensamos que en general es para bien. Esa transformación también afecta a las empresas que tienen que adaptarse a una nueva forma de operar más eficaz. En esto parece que la inteligencia artificial y la automatización tienen mucho que aportar y también el empleo. Sobre todo cuando confluye con los planes del Gobierno. Como ha explicado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, los planes son reducir la jornada laboral de 40 a 38 horas y media en este 2024, a 37 horas y media en 2025 y a 35 horas en la siguiente legislatura. La cosa está y se presenta como un cóctel explosivo. Sobre esto vamos a debatir hoy con nuestros invitados. Para ello contamos con Víctor Pérez, director general de ADIS, empresa especializada en la digitalización de despachos profesionales y empresas. Señor Pérez, la inteligencia artificial ha llegado para cambiarlo todo. Estamos ante, vamos a llamarlo así, un potencial tsunami. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, yo creo que es más que un tsunami, es un paso más de la evolución tecnológica. Es un nuevo actor que llega, que es la inteligencia artificial. Y nosotros pensamos desde ADIS que va a afectar, va a cambiar, va a ayudar también a transformar y a mejorar, pero evidentemente va a afectar y va a cambiarlo todo. Para siempre. Para siempre, como los cambios son, efectivamente, como son los cambios. Nuestro siguiente invitado es Alfredo Aspra, que es el socio director de Labormatters Abogados, una de las empresas punteras en el sector laboral. Alfredo, ¿cuáles son los retos que están afrontando ustedes y sus clientes con la llegada de la inteligencia artificial? Bueno, buenas tardes y muchas gracias, Carlos, por departir este rato una materia de tanto interés con estos compañeros también tan estupendos. A ver, yo diría que los principales retos están o se dividen en distintas materias. Por un lado, tenemos retos en cuanto al empleo, el acceso al empleo y el mantenimiento en el empleo. La inteligencia artificial, si no se usa adecuadamente, puede dar lugar a sesgos y por tanto eso es un tema que está muy en boga y que tenemos en el día a día en el despacho, consultas y asuntos relacionados con todo lo que es, no solamente desde el punto de vista del acceso, sino también del mantenimiento, ¿no? Diría también que otra de las, entre otras, ¿no?, de las materias a las cuales nos estamos enfrentando, sin duda alguna es cómo la automatización, cómo la inteligencia artificial, incluso ya, aunque no, por supuesto no es lo mismo, la digitalización, afecta al empleo desde el punto de vista de la amortización de posiciones, de las nuevas necesidades, nuevos ajustes y por tanto pues en el despacho se están afrontando tanto temas de materia colectiva como individual relacionados con tareas que antes se hacían manualmente y que ahora pues ya no es necesario y ese exceso de ese sobredimensionamiento pues también, ¿no? Otra de las materias que está también muy de actualidad es todo lo que tiene que ver con desconexión, teletrabajo e incluso, diría, los derechos en materia de información por parte de la representación legal de las personas trabajadoras, de los representantes sindicales a la hora de, bueno, pues, de llevar a cabo, de implementar herramientas que tengan que ver con algoritmos, ¿no? Cuáles son los criterios, cuáles son las reglas, cuáles son las pautas que contienen los mismos, ¿no? Espera. Vamos a seguir y ahora volvemos sobre ello. Es que hay muchos. Lo sé. Nuestro siguiente invitado es Raquel Vicente Andrés, es magistrada del Estado Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y actualmente es letrada de refuerzo en la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. Se suele decir que la tecnología siempre va por delante de la ley. ¿Puede ser este el caso o los miembros legislativos pues, son lo suficientemente fuertes, Raquel? Bueno, pues muchísimas gracias, Carlos. Yo creo que el tema que nos ocupa, ¿no?, en el día de hoy, la inteligencia artificial, es un tema de sumo interés, ¿no?, por cuanto, bueno, pues la inteligencia artificial está afectando a todos los ámbitos y cómo no, pues ahora ya estamos viendo cómo la inteligencia artificial, ¿no?, pues incide y de qué manera en nuestro día a día. Y, por supuesto, ¿no?, cómo de primer orden afecta a las relaciones laborales. ¿Y por qué digo esto? Porque
bueno, es algo que ya está diciendo la Unión Europea, ¿no? Como el ámbito, ¿no?, de las relaciones laborales se considera o se califica o se cataloga de riesgo muy alto, ¿no? Cuando cuando la inteligencia artificial se aplica a las relaciones laborales. ¿Y esto qué significa? Y ahora tendremos ocasión de debatir. Un riesgo, ¿no?, muy alto, ha dicho. Riesgo muy alto, efectivamente, Carlos, porque, claro, el impacto que tiene la inteligencia artificial en las relaciones laborales, bueno, pues afecta desde el punto de vista de las empresas de recursos humanos, ¿no?, cómo pueden gestionar esos perfiles, ¿no?, a la hora de captar aquellas candidaturas que consideran más idóneas, ¿no?, para el puesto que ofertan, también en relación con la prevención de riesgos laborales, en relación con la automatización, ¿no?, de las tareas y cómo esto puede suponer una disminución, ¿no?, y una amortización de los puestos de trabajo, pero por otro lado, esto también puede conllevar una nueva generación de nuevas relaciones laborales. Estamos como en la revolución industrial. Absolutamente. De hecho, la Unión Europea lo califica de la cuarta revolución industrial. Aquí estamos hablando de máquinas pensantes, ¿no?, y cómo la inteligencia artificial va a tomar su propia iniciativa y cómo esto impacta de lleno, lógicamente, en las relaciones laborales, en materia de prevención de riesgos laborales, de selección de candidatos, de amortización del puesto de trabajo y, bueno, pues esto es algo, ¿no? Déjenme que... Sí. Vamos a presentar al siguiente invitado y dejamos correr la pelota. Nuestro siguiente invitado es Orestes Wendel. Wendel, lo he dicho bien, ¿verdad? Wenzel. Wendel. Lo ponemos difícil. Ya que no sé si es alemán o es inglés. Vale, Wendel. Para Orestes Wendel, director general de Talent Solutions de Manpower Group. ¿Es cierta esa impresión que tienen algunos empresarios de que gracias a la tecnología va a ser posible hacer lo mismo con menos personal? Bueno, yo creo que podemos ser más eficientes. Esto depende, como todo, depende qué uso quieras hacer de la herramienta, tiene una efectividad u otra, ¿no? Es decir, al final lo que pretende el uso de inteligencia artificial es que podamos hacer las cosas de forma más eficiente, de forma más rápida y automatizar y agilizar procesos. Eso podrías analizarlo con los mismos recursos, puedo hacer más cosas, o evidentemente puedo hacer las mismas cosas con menos recursos, ¿no? Entonces, sí es verdad que yo creo que esto es una herramienta y es un gran acelerador y una potencia que en función de la estrategia de la organización y la mentalidad va a permitir que con los mismos recursos puedas hacer mucho más, con lo cual en una estrategia normalmente que buscan las organizaciones de crecimiento debería mantener empleo y crecer, y otra vía es eficiencia y coste versus ingreso, ¿no? Entonces, oye, para lo mismo que hacía puedo hacerlo con menos recursos. Entonces, sí es verdad que creo que vamos a tener un balance que creo que va a haber una fase que evidentemente transforma puestos y destruye puestos, pero al mismo tiempo el balance va a ser positivo. Si miramos, de hecho, la proyección de los indicadores de creación de empleo desde el 90 hasta ahora, en 2023, y llevamos ciertos años de automatización, de introducción de tecnología, no se ha destruido empleo. De hecho, a nivel global se ha creado empleo. Con lo cual, ¿va a haber transformación? Sí. ¿Va a haber un periodo de adaptación? Sí. ¿Puede destruir y hacer las mismas cosas con menos recursos? También. Pero hacer esa transformación va a generar otros empleos indirectos. Nuestra visión es que el balance va a ser neto positivo, ¿vale? Va a transformar ciertos puestos. Ahora, lo que sean tareas repetitivas, rutinarias, sencillas, pueden tener riesgo de ser amortizados. Con lo cual es un reto para las empresas, pero también para el individuo, que tiene un reto individual de cómo mejorar su empleabilidad, de cómo adaptarse a las tendencias y de cómo realmente ver qué otras cosas puede hacer. Víctor, usted es un especialista en pymes, esto es una pyme, evidentemente. ¿Es una ventaja competitiva para las pymes justamente la inteligencia artificial y la automatización que ustedes pretenden? Bueno, pues, como bien ha dicho, gracias. Nosotros somos una pyme. Estos cambios tardan más en llegar. Normalmente a las pequeñas y medianas empresas, sobre todo a las pequeñas y a las micropymes, impacta menos. Tarda más en impactar. Pero al final es un cambio que no se puede frenar.
empresas grandes rápidamente se preparan más, tienen departamentos de IT, tienen más capacidades de inversión, y hasta que no se democratiza, digamos, el uso de la inteligencia artificial y se creen soluciones muy cerradas, muy tasadas, no podrá llegar al gran mercado. Es que en España es el 97% del tejido empresarial son pymes y micropymes de menos de 3 empleados. En nuestro caso ha impactado, como somos una tecnológica, lo hemos implantado y en este momento estamos usando inteligencia artificial en parte de los servicios. Tenemos una división de ciberseguridad que utiliza elementos de inteligencia artificial para la detección, la prevención de ransomwares o de phishing y otro tipo de amenazas, y en la parte de desarrollo de software, que es una de nuestras potencias más relevantes, clarísimamente. Vamos, en cuanto salieron las primeras versiones de Copilot o de ChatGPT, pues rápidamente las implementamos y detectamos una ventaja clarísima. Es decir, no hemos dejado de contratar gente, somos ya 50 personas. O sea, nuestro proceso, con lo que decía Orestes, que hemos apostado por la vía del crecimiento, ¿no? Efectivamente, si hubiéramos apostado por la vía de la reducción, pues estaríamos hablando de la misma tecnología para distinto uso, ¿no? Pero en nuestro caso lo hemos visto claro y nos está ayudando a competir mejor con empresas mucho más grandes. O sea, nosotros estamos ahora jugando en una liga que quizá no pensábamos que íbamos a poder jugar hace 3 años, ni por asomo, ¿no? Entonces, esto lo tenemos muy claro. ¿Quiere decir que a nivel internacional vamos a ser más competitivos? Yo pienso que sí. Además es que estamos dentro... invito a la audiencia que busque por internet el plan ENIA, ¿no? Estrategia Nacional para la Inteligencia Artificial, se llama así, ¿no? Aquí todos le dan nombres en el gobierno actual, se da nombre. Pues esta parte también tiene su nombre en marketing. Pero es muy interesante el documento porque forma parte de un plan estratégico europeo que en España se ha hecho por fases de implementación de esta estrategia, y además son 90 páginas del texto, y hay alguna parte de brindis al sol, pero hay una parte muy interesante de los hubs que se van a crear en España, que va a ser uno de los sitios donde más se va a apostar dentro de las inversiones de la Unión Europea en España, con lo cual coincido también con Orestes en la creación de puestos de trabajo indirectos de todo tipo, todo tipo. Y el plan que hay. Es decir, esto es una cosa que no se puede detener porque forma parte de un proyecto a nivel europeo, con lo cual, a nivel internacional, si implementamos estas cuestiones, pues evidentemente vamos a ser más competitivos, por lo menos. Sí. Alfredo, a ver, hay una cosa que a mí siempre me llama la atención, y es que la tecnología va siempre mucho más rápida que la legislación, que las leyes, una palabra. Esto va a crear, la implementación de inteligencia artificial va a crear nuevos escenarios que evidentemente pueden conducir, a lo mejor me equivoco y exagero, sabes que soy periodista, a una especie de ley del oeste o ley sin ley, o decir, una especie de Far West, ¿no? Es decir, cabe la posibilidad de que del mal uso de esta Hombre, inteligencia. El mal uso o el uso inadecuado pues siempre puede darse, pero yo te diría que teniendo en cuenta el nivel de sensibilización que tiene España y por supuesto Europa, que ya lo hemos sufrido de alguna forma con toda la legislación en materia de protección de datos, ¿no? y con el nuevo rol que ya desempeña la Agencia Española de Protección de Datos ante cualesquiera tipo de conductas que se salgan un poco de lo que es el respeto a la privacidad, a la intimidad, o que puedan considerarse invasivas, yo creo que en materia de inteligencia artificial, y el ejemplo lo tenemos en que ya se ha promulgado el primer reglamento de inteligencia artificial en diciembre, y es el primero en el mundo que empieza a regular... Reglamento europeo. El reglamento europeo, y que va a servir, yo creo, un poco de referencia incluso para el resto del mundo en esta materia. Pues mi sensación es que la protección por los distintos agentes, autoridades, tribunales, va a ser alta, y por tanto ese uso, digamos, indebido o irregular, pues creo que va a estar ciertamente controlado. Y luego ya, moviéndonos dentro de lo que se pueda o no se pueda hacer, pues yo creo que como pasa como decía antes con los datos, pues ese límite va a ser en el tratamiento de los derechos fundamentales, ¿no? Y ahí pues va a haber y está habiendo ya una
una reserva importante para evitar conductas que puedan considerarse abusivas o invasivas del derecho a la intimidad. Por cierto, ¿utilizan ustedes inteligencia artificial ya en Labor Matters, abogados? Utilizamos inteligencia artificial. Es verdad que en el mundo laboral, porque cuando se habla de inteligencia artificial, por ejemplo, en el sector legal, pues está más desarrollada en otras áreas de especialización. En el laboral empezamos a tener cosas, pero todavía está por desarrollarse, yo creo, y bueno, como casi en todo, y por evolucionar, pero sí, sí, sí. Raquel, ¿ustedes no utilizan inteligencia artificial en el Tribunal Supremo, a que no? De momento no, pero el Legal Tech es una herramienta que absolutamente pues va a llegar, ¿no? Y de hecho ya hay en algunos países, ¿no?, donde se está planteando incluso la sustitución, ¿no?, de los jueces, ¿no?, por la inteligencia artificial en asuntos relativamente sencillos. Y yo me planteo, a raíz de las últimas reformas legislativas, ¿no?, como es la 6/2023, por ejemplo, cuando habla, ¿no?, de los pleitos testigo, si realmente los jueces somos prescindibles en esta materia, ¿no? Bueno, ya sabemos, ¿no?, como pues en algunos países, como puede ser China, Argentina, Reino Estonia, Unido, sí. Efectivamente, bueno, pues están haciendo uso de la inteligencia artificial, no como sustitución de la figura de la autoridad judicial, pero sí como una herramienta de ayuda, ¿no? Bueno, yo creo que nosotros como jueces realmente actualmente pues realmente estamos cubriendo unas lagunas, ¿no?, legislativas por parte de la normativa, que ya sabemos que todo este tema de la inteligencia artificial está impregnado por un dinamismo que caracteriza, ¿no?, a esta materia, y como la jurisprudencia estamos cubriendo lagunas donde la normativa no ha llegado. Pero claro, de ahí a sustituir la inteligencia artificial a la autoridad judicial, yo creo que sí que puede servir de ayuda, pero tengo mis reticencias para que esto pueda realmente sustituir, ¿no? Sí, es un debate todavía por poner sobre la mesa, y que, por ejemplo, el presidente de su Tribunal Supremo, de la Sala Penal del Tribunal Supremo, Marchena, ya ha dicho más de una vez que de eso nada, que decir, que como ayuda, que muy bien, pero que eso de que vengan a hacer la inteligencia artificial las sentencias, de eso nada. Orestes, vamos a ver, aquí una cosa que es fundamental, estamos hablando de talento. La palabra talento es algo humano, ¿no? Correcto. El hecho de que ha cambiado la percepción del concepto talento, talento humano, con la irrupción de la inteligencia artificial, ¿o no? Bueno, yo no creo que haya cambiado el concepto, pero sí la percepción del concepto. Yo creo que la percepción no ha cambiado, sigue siendo la misma, lo que sí ha acelerado la necesidad de la adaptación del talento a las nuevas realidades, ¿no? Esto es una revolución, hablábamos de ese concepto de cuarta revolución industrial, en el que es inevitable que haya cambios, perfecto. Ahora, la velocidad del cambio es totalmente exponencial a un grado que no habíamos tenido hasta ahora, ¿no? Y es verdad que el grado de impacto es que estamos hablando sobre qué, ¿no?, muchas veces preguntamos sobre qué profesiones, sobre qué áreas, sobre qué sectores, cuál es el sector más seguro para que no te vea, ¿no? La parte de la creatividad. Claro, cuando empiezas a ver estos vídeos fake en los que alguien sustituye a alguien, que crean contenidos, que crean imágenes, que crean vídeos, dices, cuidado, este parecía un espacio reservado y parece que ya no lo están invadiendo. Entonces, creo que el concepto del talento y la percepción o la valoración no ha cambiado, sigue siendo absolutamente crítica. Ahora, el talento en sí, los conceptos básicos de esa capacidad de aprendizaje, de gestión, de adecuación para hacer un desempeño de una labor, una función, siguen estando. Ahora, sí que es verdad que los requisitos, la adecuación, las competencias que van a tener que desarrollar o potencial han cambiado radicalmente. Y de hecho hay una competencia que es absolutamente crítica, que es la parte de aprendizaje continuo. Ese concepto de learnability, de adecuación a estas nuevas realidades, de cómo puedo sacarle más partido, cómo puedo contratar más, cómo puedo incorporar más talento, cómo puedo ampliar mis capacidades y funciones. Y evidentemente desde el punto de vista de la empresa, lo que sí, por ejemplo, esto está rompiendo un poco ciertos esquemas es ciertos roles
ciertas titulaciones, ciertas capacidades que estaban circunscritas a un entorno formativo, hablamos del marco legal y de adecuación a la nueva realidad, nos pasa con el marco educativo. ¿Vale? Esa capacidad de aprendizaje no tiene que venir marcado por el entorno educativo, sino por el individuo y esa capacidad de adecuación y cómo usarlo para hacer mejor las cosas y, por lo tanto, sigue siendo un talento, una capacidad en la que tengo que aprender, evolucionar y adecuarme. A ver, desde el punto de vista de una empresa fabricante de software que viene a hacer la vida más fácil, ¿no? Esto es lo que es, ¿no? Pero también al mismo tiempo, en el escenario en que nos metemos, vamos a estar todos controlados. Por Hacienda, ¿no? Vamos a estar... Hay dos leyes que entran en vigor y que vienen ya. ¿El objetivo de esas dos leyes es acabar con la economía sumergida? Vamos, aquí se ha abierto otro frente. Yo me gustaría hacer un apunte a lo que han dicho anteriormente. Dios quiera que no pongamos en manos de la actual inteligencia artificial, la que existe hoy, que es generativa, que es capaz de interpretar, que es capaz de generar algoritmos para buscar mejor a la información, pero no tiene capacidad de tomar decisiones. Dios quiera que no piense alguien que puede... O sea, ha visto Terminator, ¿no? Dios quiera que ha no. visto Skynet. Es decir, que eso, en mi opinión, que no quiero que no dejen siempre porque no es capaz de tomar decisiones y seguramente cueste muchos años. A ver, no lo ponga tan difícil, que ya hay algunos pensadores que dicen que inteligencia artificial puede tener conciencia. Cuidado, pero hoy no hay ningún proyecto serio que esté desarrollado sobre la actual inteligencia que pueda hacer esa parte. Referente a los cambios, pues lo que sí que es verdad es que todas las tecnologías, y la inteligencia artificial es una de esas tecnologías, nos ayudan a todos los cambios regulatorios que están viniendo. O sea, eso volvemos a coincidir ahí. Estamos bastante de acuerdo en muchos temas y es la velocidad del cambio, la aceleración que hay para todos estos cambios que decía Orestes. Y sin tecnología no puedes asumirlo. Hace poco nos ha sucedido, por poner un ejemplo, hemos tenido con un cambio que hubo, se tienen que dar de alta los becarios, las personal en prácticas, y se ha cambiado esta ley que ha entrado en vigor este año. Todos los centros educativos tienen que dar de alta al personal en becario en prácticas y hay miles y miles de altas, y esos centros hasta ahora no se preocupaban de ese tipo de altas, no estaban preparados. Pues nosotros tenemos, dentro de nuestras soluciones tecnológicas, tenemos un servicio que a partir de ficheros, a partir de envíos que te hacen, pues somos capaces de automatizar el proceso de alta en la Seguridad Social. El sistema Red, que es una página que lleva un montón de años y que no está diseñada precisamente para todo ese tipo de automatizaciones, y tenemos que utilizar una pasarela. Sin tecnología sería inviable. O sea, por ejemplo, en Castilla-La Mancha hemos hecho 40.000 altas, tenemos previsto hacer 40.000 altas en poquísimo tiempo desde que empieza el periodo de inicio de prácticas, en los institutos incluso, ¿no? Entonces, sin tecnología no se puede abordar ese cambio. Es imprescindible, a nuestro modo de ver. Abrimos un paréntesis muy claro con el tema de la ley antifraude y la ley CREA y CRECE, que son dos leyes que ya están aprobadas en su Real Decreto y que incluso la ley antifraude es próxima a que salga el proyecto de orden ministerial. Ya está el proyecto de orden ministerial, pero saldrá la orden ministerial antes del 30 de junio, y hay un año para que todas las empresas puedan tener un software que esté preparado para cumplir esta ley. Si va a ser un gran hermano, pues hombre, va a haber más conectividad. Las herramientas van a estar subidas a Internet, fundamentalmente, porque son herramientas que son más fáciles de implementar, sobre todo para empresas que no tienen infraestructura, que no tienen servidores, tienen que contratar esos servicios que van a estar conectados. Y además, dentro de la ley antifraude, y ya termino, está la posibilidad, se implementa el Verifactu, que es el envío en tiempo real de la factura emitida a la agencia tributaria, ¿no? Este cambio es para todos los obligados tributarios y nadie se puede salvar. Tienes que tener un software dentro de un año y poco, tienes que tener un software que cumpla con esa normativa, y esto, pues bueno, con la tecnología creemos que juega pues un papel decisivo. Alfredo, en este sentido, las empresas con las que trabaja usted, supongo que sean conscientes de este cambio copernicano que se está produciendo, ¿no? ¿Y qué le piden? ¿Qué le consultan? No digo que me cuente qué empresas, no, ¿qué es lo que le consultan? Obviamente. Bueno, a ver, yo dos cuestiones, ¿no? También un poco por anotar. Venga. En materia de automatización, por ejemplo, en lo que es el derecho del trabajo, en el mundo laboralista, pues ya desde hace tiempo estamos viendo que hay campañas arbitradas, grandes campañas, por ejemplo, por la inspección de trabajo, por la tesorería, que se está utilizando. O sea, que de facto ya son cuestiones
funcionando, ¿no? Y luego, al albur un poco de lo que se comentaba antes por Orestes, sí que es verdad que dentro de las grandes oportunidades que yo veo con el tema de la inteligencia artificial es que España, en principio, es un país que aquí juega con mucha ventaja. Somos un país, es un destino hoy por hoy muy atractivo, donde muchas compañías, doy fe, multinacionales, pues están valorando implementar hubs o centros de servicios compartidos o parecidos, y he de decir que no solamente con materias como la cualificación, porque la inteligencia artificial va a permitir esa mayor cualificación y especialización, sino que también desde un punto de vista de atracción, con una regulación competitiva y atractiva, pues creo que también puede ser un tema interesante, ¿no? Y un poco enlazando con la cuestión planteada, pues lo decía al principio, es que las compañías grandes, medianas y pequeñas, especialmente las grandes, pues están muy preocupadas y un poco están también en vanguardia, un poco de cómo va evolucionando. Pues yo os diría que ahora mismo el tema que está más encima de la mesa es todo lo que tiene que ver con los algoritmos, ¿no? Y cómo jugamos... Los sesgos. Por eventuales sesgos, porque hasta qué punto, el poder de dirección y organización en España hasta hoy está en la empresa, ¿no? Los límites, ¿cuáles son? Aquellos que de alguna forma no invaden el derecho a la consideración, a la dignidad, a la consideración de vida, a la no vulneración de derechos fundamentales, pero el poder de dirección y organización desde la empresa. Bueno, entonces, dentro de todo esto, el papel que juega también la representación legal de los trabajadores en sus distintas variantes, hasta qué punto los algoritmos pues, influyen desde un punto de vista de información, desde un punto de vista de si pueden o no implícitamente generar decisiones que puedan tener matices, ¿no? Eventualmente polémicos, en fin, ¿qué realmente puede o no tiene impacto en el empleo? Porque bueno, los algoritmos están en muchísimas herramientas y en muchísimas decisiones que no necesariamente tienen, aunque al final todo vamos al empleo, impacto en el empleo. Entonces yo diría que ahora mismo está en esto, ¿no? Y al mismo tiempo, pues también ha habido mucha inquietud, y termino ya, con todo lo que ha sido la obligación legal implementada en España dentro de este laberinto normativo, que por cierto está provocando una asfixia empresarial importante. Aprovecho para intentar, yo no sé si habría que entrar con un machete en la jungla y empezar a ver realmente con qué nos quedamos y con qué no, porque es imposible estar al día. Pero en todo esto está la famosa medida del registro del control horario, el registro diario de jornada, que sabéis que se implementó, parece que es del otro siglo, porque claro, hemos tenido 30 reformas laborales, pero es del año 2019. Claro, entonces, ¿qué también preocupa? Pues cómo implementar, por un lado, cómo jugar al control, al registro diario de jornada, con lo que realmente se está potenciando, queriendo y practicando, que es la flexibilidad. Esto ya, para empezar, pues es un poco como que choca, ¿no? Y dos, ¿qué sistemas? Pues, por ejemplo, como si lo hablábamos, ¿no? El control biométrico, hasta qué punto, qué sistemas o qué no sistemas pueden vulnerar o no eventualmente la normativa en materia de tratamiento de datos y, por tanto, servir como un elemento de control de Vamos a seguir por ahí, pero quiero preguntarle a la magistrada si ve un incremento de litigios relacionados con el uso de la tecnología en el lugar de trabajo. Absolutamente, es decir, el incremento de litigios es algo que tenemos en los tribunales a día de hoy, porque realmente la inteligencia artificial y las aplicaciones y las implicaciones que tiene, bueno, pues tiene, digamos, una velocidad que la normativa no es capaz de asumir, y aquí es donde entramos los tribunales. Los tribunales tenemos que suplir esa falta de adaptación por parte de la normativa, y como efectivamente Carlos, ¿no? Pues realmente cuando la inteligencia artificial impacta de lleno, ¿no? Sobre las relaciones jurídicas y sobre los litigios
y sobre los problemas que están teniendo los ciudadanos, cómo los tribunales tenemos que dar respuesta a estas cuestiones. Por lo tanto, todavía no he llegado. Bueno, sí, ¿O están sí, llegando ya? Ya están llegando, sí. Ten en cuenta que, bueno, pues ya realmente hay muchísima litigiosidad en cuanto a lo que comentaba Alfredo, ¿no?, sobre esa potencialidad de vulneración de los derechos fundamentales, sobre todo con el tema de la protección de datos y también, ¿no?, sobre hasta dónde alcanzan los bienes jurídicos en conflicto, es decir, el control, el poder de disposición por parte del empresario en relación con los bienes jurídicos que entran en juego, es decir, la intimidad de la persona trabajadora, su dignidad y también su protección de datos. Por lo tanto, ante un vacío normativo, los tribunales, y por lo menos en el ámbito de la jurisdicción social, y los que nos dedicamos a esto sabemos que somos una jurisdicción muy rápida y que nos caracterizamos por la celeridad y, por lo tanto, por dar una respuesta, ¿no?, al ciudadano en todos los problemas que se le están planteando. Orestes, ¿qué importancia tiene la formación continua en de los empleados en la aplicación e implementación de toda esta nueva tecnología? Toda. Quizás yo creo que la formación continua es quizás el pilar y quizás una de las competencias básicas que va a ser tendencia en este nuevo entorno. Lo que sí creo que es muy importante, yo creo que todos somos protagonistas de esta película, es que no depende muchas veces de la empresa, que es muchas veces a quien dejamos la responsabilidad de esta mejora de capacitación, conocimiento, formación. El otro día en un foro de recursos humanos, me abrí una sala de 100 personas y yo hice una pequeña pregunta, es, disculpad, ¿quién tiene descargado en su móvil ChatGPT? Todos. Un 10%. Un 10%. Primero preguntamos quién había interactuado, la sala. ¿Quién lo tiene instalado? Y ya bajó el porcentaje. ¿Quién lo ha utilizado más de 2 veces? Y ya se quedó en un 10%. Entonces, y cuando ya dices instalación de uso habitual, te quedas en ese 10. Entonces, es verdad que hay en esa sala en un momento es una muestra, ¿no? Es decir, que a lo que estamos hablando es aleatoria. Es decir, lo que sí que tenemos que tener en cuenta y tomar consciencia es que si nosotros vamos a una sala general, todos estamos utilizando inteligencia artificial en alguna medida. Estamos utilizando un programa que te lleve de un punto a otro, te está utilizando inteligencia artificial, está analizando mapas. Cuando coges una empresa de transporte, un VTC, que te está siguiendo una ruta por una guía, una ruta que tú has marcado, está utilizando, de hecho está trabajando para el teléfono, es un conductor que está trabajando para un teléfono. Con lo cual estamos haciendo uso, pero cuando tú preguntas quién ha realmente profundizado y tiene la curiosidad y esa parte de aprendizaje, es una de las principales habilidades y competencias que van a tener que desarrollar. Y por lo tanto también la capacidad de adaptabilidad a esa nueva realidad, ¿no? Con lo cual, primero, ese aprendizaje continuo es absolutamente crítico, no depende de la empresa, sino depende del individuo, tiene que ser el pilar. Muchas veces tenemos que nosotros preguntar a la empresa, pero la empresa no tiene capacidad para absorber todos los retos que tiene en el ámbito legal, en el ámbito económico, en el ámbito reglamentario, competencia, tendencias, pero sí que es verdad que nosotros podemos preguntar, pero lo que tenemos que es avanzar. En la suerte, ahí yo creo que sí que creo que la PYME tiene una capacidad ahora de acceso, porque se ha democratizado realmente. O sea, yo puedo tener por 20 euros tengo una herramienta que tiene una capacidad. Antes no eran democráticos. Bueno, es que antes no lo podías pagar, ¿no? Estaba, pero no lo podías pagar, ¿no? Ya. El individuo tiene la capacidad para hacerlo. La pregunta es, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no pruebas? ¿Por qué no testeas? ¿Por qué no curioseas? ¿No? Es decir, yo creo que esta parte necesitamos activar mucho la curiosidad individual, por lo menos para conocer qué es lo que viene. Me da cierto vértigo, ¿vale? Pero sobre todo ser consciente de cómo poder ser actor protagonista, no ser ajeno a ello, después tomaré decisión si lo uso o no lo uso, en qué grado lo uso, me siento cómodo o no cómodo, pero tenemos que conocerlo. En referencia a esto, yo creo que es muy interesante. Los centros educativos son los que tienen que protagonizar esto. No puede recaer solo, evidentemente, las empresas tenemos que jugar nuestro papel, pero yo creo que la universidad está muy sensibilizada con este asunto. Nosotros hablamos constantemente, nosotros estamos en Alcalá de Henares, hablamos con la Universidad de Alcalá de Henares, pero hablamos con otras universidades de ámbito público y privado. Todos están súper sensibilizados con este asunto de implantar, ya no digo asignaturas concretas sobre el uso de la inteligencia artificial, sino el utilizarla para el propio desarrollo del formativo, e institutos también,
están sensibilizados. En el plan que decía, el plan ENIA, está claramente especificado en el marco normativo que se quiere desarrollar, que sea la propia, que venga de donde tiene que venir, de la formación de la sociedad, ¿no? De la formación de los trabajadores, evidentemente, tanto en formación profesional como en formación. Y yo creo que las universidades, concretamente, nosotros ya os digo que hemos hablado con muchísimos centros educativos y es un tema que saben, bueno, que muchas están implementándolo ya, y no tenemos hoy aquí a nadie del ámbito de ningún catedrático ni nadie de la universidad, pero seguro que os lo podría refrendar. Y yo creo que ahí es donde está la clave, que llegue ya la gente formada, que por lo menos esté familiarizada y que no tenga que hacer su propia aventura, ¿no? De esto para qué es, ¿no? Sino que ya lleve familiarizado un tiempo, ¿no? Que lo adoptemos, pues como ya adoptamos otras tecnologías que hace los que ya peinamos canas, el móvil, los nativos digitales pues lo tienen interiorizadísimo porque lo conocen desde cuna, como aquel que dice, y con esta nueva tecnología, que es una más, pues pensamos que pasará lo mismo. Alfredo, antes ha hablado del control horario. Creo que su empresa tiene una aplicación que prácticamente es súper flexible, ¿no? A ver, es que vamos a modelos muy flexibles. Entonces, que es lo que hablaba justamente Alfredo hace un momento. Que es decir, la clave está al final, Alfredo, en que la respuesta está en la tecnología, ¿o no? A ver, yo creo que por un lado, desde hace no poco tiempo, estamos abogando por la responsabilidad, por la autonomía, por la conciliación de la vida personal, laboral y familiar, por la flexibilidad, ¿no? por crear una sociedad madura y responsable. Luego, hombre, que en el 2019 nos metan una obligación legal de fichar, que consista en fichar con todos esos parabienes que tienen que tener las herramientas por aquello de la autenticidad, que sea fidedigno, que sea inmutable, en fin, que no sea manipulable, pues hombre, choca, ¿no? Choca cuanto menos. Dicho esto, al final las herramientas lo que tienen que de alguna forma es adecuar ese software, esa herramienta, para que las compañías y sobre todo las personas trabajadoras y los trabajadores podamos seguir trabajando y actuando con esa flexibilidad propia de estos nuevos tiempos y que a la vez no genere una obligación adicional más a las compañías dentro de esa hiperresponsabilidad que se les está dando y que parece que tiene una capacidad ilimitada de absorber costes, de que cualquier eventual prolongación de jornada pueda considerarse una hora extraordinaria con todas las consecuencias que conlleva desde el punto de vista recaudatorio por cotizaciones a la seguridad social, por hablar también de alguna forma, ¿no? Entonces, yo creo que cuando hablaba de flexibilidad me refería un poco irónicamente al sentido de que la herramienta pues, ha llegado un momento que de alguna forma va un poco al margen de los tiempos y a la vista está, ¿no? Más allá de que aquí hay valoraciones, podemos hacer muchas. Y por otro lado, una vez más, la realidad es que a través de la adaptabilidad y de la imaginación y por supuesto de la sofisticación de herramientas y compañías como las de donde está, como estaba comentando Víctor, pues se ha logrado que todo esto pues, salga de la forma, no sé cómo decirlo, no sé si entre inocua, realista, adaptada, pero que funcione, que al final lo que necesitamos es que las cosas funcionen. Evidentemente. Hay un segundo tema que me gustaría abordar con ustedes, que es el tema de la propuesta de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de reducir la jornada de trabajo de 40 horas semanales a 38,5 en este año, a 37,5 el año que viene y a 35 la próxima legislatura. A ver, estamos hablando de que la tecnología evidentemente va a obligar a que las empresas se redefinan internamente. Pero también la reducción de las horas de trabajo pues implica que a menos trabajo, tiempo productivo, menos salario o igual salario. ¿O cómo se conjuga esto? A ver. La ley es igual salario, es reducción con el mismo salario. O sea, yo con 35 horas voy a cobrar lo mismo que yo con 40. Eso es lo que está dispuesto en el plan de reducción. Y, ¿usted es empresario? Sí.
¿Y esto cómo se suma? Ya has visto cómo le preocupa. A bote pronto no lo asumes, normalmente. Vale. Dicho esto, una vez que se te ha pasado el, Dios mío, ¿cómo cambia esto? ¿no? Creo que aquí juega, y no pretendo ser ventajista, juega un papel, la eficiencia juega un papel, o sea, tienes que hacer lo mismo en menos horas para mantener el sueldo. Es una cuestión, son habas contadas. Entonces, necesitas procesos de eficiencia, automatización y formación para que la gente sea más eficiente, y tenemos que ser una sociedad... Escoger la empresa y darle la vuelta con un calcetín. Es exprimir, dentro de la capacidad de absorción que puede tener una empresa, es exprimir un poco más eso y volverte más eficiente. También es verdad que pues, se intentarán reducir los tiempos improductivos, eliminar esa improductividad, medirla mejor para poder eliminarla. Este tipo de herramientas entran, también las herramientas de registro horario entran un poco por el tema del fichaje, pero también por el control del exceso de jornada, el control de la productividad, en ámbitos donde había un gran descontrol en sectores concretos donde pues, no se correspondía, ¿no? el contrato con la jornada laboral, ¿no? Donde había grandes problemas, ¿no? Luego realmente no ha habido enormes cambios más allá de esos excesos de jornada en situaciones que efectivamente coincido que ha habido este problema. Entonces creo que aquí vuelvo un poco a repetirme, pero creo que la tecnología juega un papel imprescindible, y que las herramientas de medición de la productividad pues todavía más, ¿no? Para poder saber un poco pues esos pasos que vamos dando en esta reducción, vamos a ser capaces de ya no digo de crecer, pero el primer impacto es no de crecer y conseguir la misma rentabilidad. La tecnología funcionará allá donde para lo que es el puesto de trabajo sea imprescindible, pero claro, hay que pensar también que hay muchos sectores, muchos segmentos donde la tecnología ni está ni se le espera, espero, por el bien de todos también, ¿no? Entonces, pues vamos a ver cómo se desarrolla ¿Cómo esto, se conjuga ¿no? eso? Son 5 horas de trabajo menos, pagando lo mismo. Bueno, a ver, yo creo que aquí, primero, he de decir que me alegra y espero que a través del diálogo social lo que tenga que salir salga, porque eso será una garantía de que pueda ser lo que mejor funcione dentro del contexto que tenemos, que es este pacto que ha habido legislativo decidido a reducir, y eso puede tener otro tipo de valoraciones. Espero y deseo, y me consta que se está trabajando arduamente para que se pueda llegar a un punto de consenso, y que este punto además lo acuerden los que realmente conocen de qué va, les preocupa y tienen un rol muy importante, ¿no? Que es tanto la patronal como la parte social o los sindicatos más representativos. En segundo lugar, esto va por barrios, perdonadme, o por sectores. Esto no va eventualmente a afectar a todo el mundo por igual. No es lo mismo trabajar en una fábrica a turnos que trabajar en el mundo de los servicios profesionales, de la consultoría, donde tal. En tercer lugar, vamos a ver cómo queda. Es difícil opinar eventualmente, pero la jornada, estamos acostumbrados, todos tenemos aquí, hablamos en jornada semanal, promedio, pero las jornadas son anuales, y bueno, eso implica que a lo mejor ¿por qué no se va a poder seguir trabajando si las necesidades lo requieren, los turnos lo precisan, la actividad lo necesita para seguir sacando la producción a 40 horas? Lo que pasa es que a lo mejor luego en ese ajuste del calendario laboral pues habrá que trabajar algún día menos o de otra forma, pero está por ver cómo queda esto, ¿no? Por lo tanto, yo creo que por destacar ahora mismo, ¿no? Y me gustaría, bueno, pues Orestes, por supuesto, y Raquel, pero por destacar algo, yo diría que aquí algo que está preocupando mucho a las compañías también, al sector productivo, es a ver cómo se pueden trasladar eventualmente también estos costes dentro de lo que es la administración. Quiero decir, si al final tenemos que hacer con menos horas lo mismo y no se puede repercutir esos costes a la administración, sabiendo que la cantidad de compañías que operan, que dependen y que de alguna forma su principal foco de negocio es la contratación con la administración pública, esto es una cosa que también está preocupando mucho, porque claro, tendríamos que ajustarnos un poco todos, ¿no? Orestes.
O Raquel, me da lo mismo. Es que Sí, la pelota... bueno, la verdad es que es una cuestión compleja, ¿no? Y al final tenemos nuevamente una balanza con dos bienes jurídicos a ponderar en conflicto. Por un lado, los intereses del empresario, por otro lado, ¿no?, el tema de la conciliación por parte de los trabajadores, que es un valor en auge, ¿no? Y como también el Tribunal Constitucional pues está reconociendo esa dimensión constitucional por parte, ¿no?, de este nuevo derechos, ¿no?, que se están reconociendo en la nueva normativa, y por lo tanto hay que conjugar, ¿no? Y cómo encontramos este punto medio, ¿no?, que hablaba Aristóteles, ¿no?, en el punto medio está la virtud, ¿no? Entonces yo creo que desde la perspectiva de los tribunales, ¿no?, que es donde yo puedo dar una opinión, al final el hecho de que tengamos una inteligencia artificial que impacta de lleno en la productividad, en las relaciones laborales, porque en cierto modo va a acelerar, ¿no?, el proceso, ¿no?, productivo, y como desde algún punto de vista también podemos decir que se incrementa, ¿no?, esta productividad, ¿no? Pero por otro lado, como decimos, está punto de vista, ¿no?, de la conjugación de los derechos de conciliación de las personas trabajadoras. Bueno, pues aquí nuevamente yo creo que los tribunales tenemos mucho que decir, ¿no?, a la hora de ponderar las reglas de juego, ¿no? Y como esto no se le puede delegar a un algoritmo, porque el algoritmo no va a entender, ¿no?, las circunstancias o la casuística del caso concreto. Y bueno, pues ya por resumir, ¿no?, y por dar una respuesta desde un punto de vista personal, yo creo que tenemos, ¿no?, que decir, ¿no?, los tribunales que tenemos que aplicar el sentido común. Es decir, si estamos ante una ponderación de bienes jurídicos de la productividad, no podemos decir, oye, mira, pues esto, porque haya un algoritmo que diga que esto es más productivo, ya tenga que ser así, ¿no? Sino que tenemos que tener en cuenta las reglas de interpretación, ¿no?, de los artículos 1281 y siguientes, y por lo tanto ahí yo creo que los tribunales, los jueces, magistrados, tenemos que poner sentido común, ¿no? Y dentro de esta balanza, al final, ver qué es lo que prima más, ¿no? Y yo creo que esto es lo que nos diferencia de una inteligencia artificial o de una máquina pensante. Orestes, ¿qué desafíos surgirán en la gestión del personal y la organización del trabajo en ese escenario en el cual, por una parte, viene la inteligencia artificial y, por otra parte, la reducción del horario laboral? Bueno, hay una parte en esa línea que estamos comentando de la reducción de la jornada. Evidentemente decíamos, oye, mira, si tienes una capacidad, amplías tu capacidad, por lo tanto, con menos tiempo, que eres capaz de hacer más, podría ser una realidad, pero como decías, Alfredo, al final depende de los sectores, de la actividad, de la función. Yo simplemente el análisis. Si esto afecta a un tribunal en el que tienes 2 horas menos, tienes menos capacidad de absorber posibles procesos y, por lo tanto, la atención de los mismos se alarga en el tiempo. O, en el fondo, hablamos de una posibilidad, creo que es una gran oportunidad para fomentar la conciliación, y también hay una realidad, y que en algunos países se ha establecido, en el que creación de puestos de menor jornada para crear más empleo, ¿no? Es decir, oye, si yo hago esta reducción, tengo la capacidad de que ese trabajo no cubierto se cree con un nuevo puesto. De nuevo, si encima no ajusto salario y encima tengo que contratar a otra persona, claro, la presión en coste o la paga el consumidor o la paga el propio ciudadano, porque tiene que pagar más, o no hay manera de poder sacarlo. Entonces, si es verdad, o la automatizas. Opinión personal, hay un riesgo. Si acelero automatización, acelero la destrucción de empleo. Con lo cual, hay que buscar ese balance equilibrado y sosegado, y creo que al final, a mí lo que me preocupa de ese tipo de normativas es que muchas veces se da el paso adelante y no hay paso atrás. O sea, esto no es en empresa estamos muy acostumbrados al producto mínimo viable, a hacer proyectos, a hacer pilotos, pero una vez que has dado un paso, hay veces que no tienes tiempo, ¿no? Llevamos en el último año viendo muchas noticias de empresas 4 días de jornada, tecnológicas que lo han aplicado, han conseguido mantener cierta productividad, porque la gente no es que trabaje 4 días
8 horas, trabaja a veces 8:30, 9 y se queda con un día libre porque la gente prefiere trabajar así. Esa parte de flexibilidad, de adecuación al individuo es donde creo que realmente funciona y las cosas funcionan, ¿no? Y otros pilotos, proyectos pilotos que se han hecho en torno a retail, hubo un caso en Barcelona en el que dijo, señores, elegid, ¿qué queréis? Si queréis reducción de jornada, perfecto, tiene un impacto con una pequeña minora. No estaba relacionado el impacto salarial versus el de horas, de hecho, era mayor el número de reducción que el impacto salarial, pero por lo menos había un pequeño ajuste, ¿no? Y era una decisión individuo que lo prefería, ¿vale? Entonces, ahí tenemos un difícil balance de cómo equilibrar esto en la gestión de empresa, en la selección, con lo cual es verdad que yo creo que nos encontramos ante una realidad, antes hablamos en el previo, un ecosistema de tantas variables encima de la mesa que lo que puede generar es que genera un colapso a veces en las organizaciones de cómo gestionar todo lo que tienen que gestionar. Entonces yo creo ahora mismo en la parte operativa, en la parte legal, en la parte financiera, esto es muy peligroso porque paraliza organizaciones. Y no puedes crecer, no puedes invertir, no puedes innovar porque estás más en ver cómo aplicas la normativa que en ver cómo afrontas el mercado, cómo aplicas la inteligencia artificial, cómo aportas un valor diferencial en tu solución y en producto y cómo consigues la gente que necesitas. No nos olvidemos. Estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de destrucción potencial de empleo, estamos hablando de reducción de jornada. Alfredo, tú tendrás más información, pero es verdad que hay muchos convenios que llevaban una tendencia continuista de reducción de la jornada laboral anual, vía días de vacaciones, días de asuntos propios, días de tardes, de libre disposición, de todo, totalmente de acuerdo. Con lo cual sí es verdad que ahí había una tendencia, pero claro, hay que verlo sector a sector en el marco de la negociación entre lo que es sindicatos y lo que es la parte de la patronal. Los sectores, exacto. Señores, estamos llegando al final de todo el programa, que se les ha pasado rápido, ¿a que sí? ¿Solo? ¿Ya se acabó? Sí. No, todavía no está acabado. Todavía le voy a dar la última palabra porque me gustaría que sintetizara, aunque tiene su última versión, de forma corta, sobre el mundo que viene, el impacto de la inteligencia artificial y tecnología en el mundo empresarial, si lo ven en modo positivo o lo ven en modo negativo. Empezamos con usted, Orestes. Mi visión y nuestra visión es que es positiva, ¿vale? Pero esto es como un arma, depende cómo quieras utilizarla, ¿vale? Entonces puede ser defensiva o de ataque. Esto al final es la realidad que cada empresa va a tener que valorarlo. Hay que hacer un uso responsable. Hay anuncios de, no, ya has sacado 400 personas y se quedan con 10 en plantilla, el resto es todo inteligencia artificial. Pues bueno, hay que buscar ese doble equilibrio y ver esa estrategia de puedo hacer más con los mismos que tenía o decido transformar una estrategia de me mantengo y ya soy más eficiente. Con lo cual, hay una posibilidad de hacer las cosas mejor, en aprovechar mejor para que la gente aporte más valor y no haga trabajos sedentarios, básicos y rutinarios, pero es verdad que requiere un ejercicio por parte de la empresa responsable y del individuo de tomar protagonismo en cómo afrontar esta transformación. Raquel. Efectivamente, está transformando las relaciones laborales, eso está claro, y tiene un impacto claro sobre la automatización, ¿no?, de las relaciones laborales. Puede incidir en una destrucción de empleo, sobre todo en trabajos, ¿no?, que pueden ser sustituidos por ser trabajos muy porque puedan tener una sustitución, ¿no?, a nivel de automatización, pero también está generando empleo, ¿no?, en el sentido de que tenemos en cuenta, ¿no?, pues, todos estos nuevos trabajos de influencers, de las relaciones de trabajo a demanda, de trabajos colaborativos en línea, y bueno, pues hay beneficios que duda cabe, ¿no?, de que puede suponer un impacto, ¿no?, positivo sobre la economía, y también estos riesgos para controlar, ¿no?, los sesgos de los que hablábamos, ¿no?, sobre el tema de discriminación, y que en definitiva, y por concluir, tenemos que tener un control humano, una gobernanza en relación con los algoritmos. Me recuerda a Deng Xiaoping, decía, gato negro, gato blanco, da lo mismo, el caso es que cace ratones. Alfredo. Bueno, yo tres conclusiones, ¿no? La primera, yo creo que desde el punto de vista empresarial esto se ve también, una vez más, va implícito en el carácter del empresario, el ser positivo y en que va a generar nuevas oportunidades y no por ello retos y desafíos, pero por supuesto oportunidades. Y yo creo que aquí tenemos oportunidades desde el punto de vista de la especialización y la cualificación a nivel, digamos, de individual,
las oportunidades propias de las ventajas del país en el que tenemos, lo cual creo que es algo que debe de jugar muy a favor, sobre todo en todos aquellos sectores donde la IA pueda permitir prestar servicios desde otras localizaciones. Y en tercer lugar, diría que la inteligencia artificial en el sector legal, o por lo menos en el laboral, a día de hoy está muy embrionario, para tareas muy rutinarias. Como he oído aquí, yo creo que nunca va a ser sustitutorio, puede ser complementario y ayudar, y desde luego también deberá de ayudar a esa especialización. Y por último, como desafíos o como retos, que no lo hemos comentado, pero aquí lo dejo abierto, está dentro de este nuevo mundo al que nos enfrentamos, pues todo lo que tiene que ver con la salud mental, con la prevención de riesgos desde el punto de vista de la fatiga, desde el punto de vista de la desconexión, e incluso de los riesgos psicosociales y demás, que es algo que además me consta que ya se está empezando o ya lleva tiempo desarrollándose, ¿no? Y esas cosas hay que cuidarlas. Como decía Raquel, sentido común y proporcionalidad y razonabilidad en las decisiones. Víctor. Bueno, pues siempre que hay un cambio fuerte, un cambio importante, se genera debate. Yo creo que al final el sentido común se abre paso, como hemos dicho, y como llegaron otros avances tecnológicos que hoy los tenemos completamente interiorizados y al final los hemos normalizado, y también crear un debate en su momento, algo tan normal como el móvil hoy, por ejemplo, creo también en su momento el debate. Para nosotros es absolutamente positivo. Creo que efectivamente es embrionario, pero que va a permear en todas las, incluso en ámbitos donde parece que no, en ámbitos como la hostelería, o donde puede decir aquí no puede aportar la inteligencia artificial, que puede aportar pues la regulación de turnos, la optimización de los calendarios, todo creo que va a permear en casi todos los sectores, por no decir, quitando algunos, a lo mejor la artesanía, ¿no? El resto de sectores sí que va a permear, y que creo que va a ser un elemento positivo a nivel social. Ahí hace poco asistí a otro coloquio respecto a esto, y había un catedrático en inteligencia artificial que dijo al final, después de darnos una clase magistral, la inteligencia artificial nos volverá más listos. Y creo que esa sería mi conclusión. Muchísimas gracias a todos ustedes por su presencia aquí, por reflexionar sobre el futuro que ya es presente, y esperamos que este debate les haya servido a ustedes para ver más claro hacia dónde vamos y sobre todo dónde estamos. Nos vemos en una nueva programa de Confilegal Televisión. Hasta entonces.